¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen viernes. Estamos aquí en Pasos Perdidos, cerrando el último día del mes de noviembre con las novedades de la jura de los nuevos senadores. En un ratito vamos a estar metiéndonos a fondo con eso porque es un hecho institucional muy importante, el recambio de quienes van a llevar adelante las decisiones parlamentarias, una parte por lo menos en representación de 8 provincias, en los próximos 6 años. Así que de esto vamos a estar conversando, vamos a ver cómo se prepara todo para el 3 de diciembre, fecha en que va a suceder lo mismo aquí en la Cámara de Diputados. Los senadores y diputados, los que juraron hoy y los que juran la semana que viene, recién entran igual en funciones el 10 de diciembre, cuando recambia formalmente la Cámara. Pero este paso previo ya los incorpora, obviamente reconociendo lo que arrojaron las urnas el 26 de octubre pasado. Así que vamos a también conversar un poco respecto a los temas que ya estaban circulando, que van a venir a las extraordinarias, cómo se va organizando el trabajo de los diferentes diputados y la reorganización de los bloques aquí en la Cámara de Diputados, que venimos siguiendo muy a pie juntillas y vamos viendo también sus efectos del otro lado de Pasos Perdidos. Pero antes que nada vamos a arrancar con los títulos más importantes de la jornada del día de hoy. Sesión especial el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Se aceptarán las renuncias presentadas por los distintos legisladores. Sesión preparatoria el miércoles a las 13. Se tomará juramento a diputados electos y se elegirán a las autoridades de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Cámara Alta del Congreso Nacional juraron los senadores que fueron electos el 26 de octubre pasado. Decíamos esto justamente, están los títulos por supuesto, porque hoy el Congreso, la Cámara de Senadores, se vio engalanada con toda la familia que también vino a acompañar a los 23 senadores que juraron en la jornada del día de hoy, que asumirán el 10 de diciembre. Y también se definió que la diputada, que fue electa senadora, Lorena Villaverde, vuelva su pliego a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde en ese momento una mayoría que tenía la oposición principalmente rechazó su pliego para que pueda asumir o que pueda jurar en la jornada del día de hoy. Estuvo presente la secretaria general de la Presidencia, estuvo también el ministro del Interior, estuvo también el jefe de gabinete. Le vamos a dar la bienvenida a este segmento a Silvia Rascher, que viene desde hace un rato ya conversando aquí en Diputados Televisión para hablar un poco de la jura. ¿Cómo andás? Bienvenida. Bien, ¿cómo estás? Bueno, fue una jura diferente a las de diputados. Muy distinta, muy formal. Muy formal, de las que yo estaba acostumbrada a ver. Las de antes. Las de antes. Bueno, el Senado siempre es más formal. Digamos, no está mal que un legislador diga juro por sus ideologías. Lo que me parece mal un discurso. Claro. Bueno, no hubo una sola senadora que habló de Malvinas y también habló de los desaparecidos. Pero fue apenas. Fue la única, el resto no dijo fue nada. Cortito. Acá te hacen hasta discursos de minutos. Sí, acá estamos viendo las imágenes con la jura de la senadora ya, Patricia Bullrich. Hubo mucho intercambio de miradas en el palco con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que la veíamos. Sí, la acompañó su marido Guillermo Yanco. Sí, y también, bueno, todos estaban con los familiares. Besitos, estaba recién también el senador que renueva su mandato por la ciudad de Buenos Aires, que es el senador Recalde. Nuevas caras que se van sumando, caras que Venegas Lynch, que se suma el hermano de Berti Venegas Lynch al Senado de la Nación por Entre Ríos. Ahí lo vemos a Pablo Servi, diputado nacional, exdiputado nacional, actual senador, jurando. Nadia Márquez también, senadora. Otra diputada que pasa del otro lado es Emilia Soria, Emilia Orozco. Orozco, exactamente. Sí, me pareció muy formal la ceremonia. Sí me llamó la atención
digamos, la cantidad de familiares que vinieron. Sí. Inclusive una Ahí está, queja Orozco. y una queja de Patricia Bullrich a la presidenta del Senado. Sí, a Sobre ese Villarroel. tema. Estaba muy contenta. Villarroel después habló con la prensa, habló un poco, estaba muy contenta porque es un hecho institucional, sin Porque le duda. preguntaron los periodistas después a Patricia que le había dicho que cumpla el reglamento. Porque no se pudo hablar en relación de lo que pasaba con el pliego de Villaverde. Ahí lo vemos a Capitanich, que también vuelve al Senado Sí. a formar parte de este cuerpo, exgobernador, ha sido senador en otras épocas. Veíamos también hace un ratito en el fondo se la ve también a Lorena Villaverde, que todavía no va a poder jurar ni asumir, pero se espera que en las próximas semanas, cuando se reúna la Comisión de Asuntos Pero no Constitucionales, se tiene que constituir, quiere decir que hasta el 10 no se puede constituir. hasta el 10 de diciembre no se puede avanzar con ninguna de las comisiones porque no está convocada las extraordinarias, ¿no? Exactamente. Primero se tiene que convocar las extraordinarias para poder empezar a constituir las comisiones. Claramente. Y después de eso, primero tiene que estar el decreto. Después Sí. tiene que estar, bueno, ya la formalidad acá en la Cámara y el ingreso Sí. formal de la publicación en el boletín Sí. oficial. Todos nos enteramos en ese momento, así que Exactamente. sabemos que ya está empezando de nuevo el periodo de extraordinarias, recordemos, ¿no? Y esto que sucedió hoy ya va marcando otro ritmo de actividad, ¿no? Porque se espera que varias de las reformas que impulsa el Gobierno Nacional, además del presupuesto que ingresa formalmente por la Cámara de Diputados, mientras acá se discute el presupuesto, en el Senado se discutan algunos de los proyectos que impulsa el Ejecutivo. Sí, todavía no está muy claro cuál va a ser El cronograma. El cronograma. Patricia Bullrich le había adelantado a sus senadores en las reuniones que tuvo, y se lo adelantó inclusive hace unos días a los radicales, que el primer tema que quieren debatir acá es la reforma laboral. Hoy me crucé con varios senadores, obvio, en el pasillo. Sí. Estaban todos muy exultantes los que ya venían en gestiones. Pude conocer a las nuevas senadoras, por ejemplo, de la provincia de Tierra del Fuego, de otros distritos, que comentaban justamente eso, que lo que habían conversado, el plan que había, por lo menos trazado desde el Senado, desde el bloque de la Libertad Avanza en el Senado, esperando sin duda el ingreso de los proyectos formales, era ir en paralelo discutiendo la reforma laboral y la ley de glaciares. Me decían que era uno de los proyectos que por lo menos les habían adelantado a ellos que podía estar en la agenda. Y por otro, igual el que me lo dijo estaba bastante interesado porque es de la provincia de San Luis, así que estaba muy interesado en que se discutiera ese proyecto, mientras acá se discutía presupuesto. Eso por lo menos fuente directa. Ayer yo estuve cubriendo para la Agencia de Noticias Argentina la reunión en la Casa de Salta. Para los gobernadores de esas provincias, el tema glaciares es central. Sí, los glaciares que están en esas, digamos, los periglaciares, ¿no? Que es la zona que hoy está prohibida explorar en términos mineros. Hay provincias mineras que quieren avanzar. Pero no me dijeron que se iba a tratar ahora en extraordinaria. Los senadores están preparándose, te digo, ya te adelanto que algunos senadores se están preparando para tener ese tema ya en cartera. Que muchos gobernadores que piensan aprobar el proyecto de presupuesto reclamaron que se incluya este tema. Te doy nombres. Sanz, de Salta. Jalil, digamos, después lo pidió Orrego de San Juan, lo pidieron las provincias del sur también. Todos los que tienen posibilidad de explotar los glaciares y los preglaciares. Quieren que se modifique esa ley de protección, ¿no? Obviamente, porque es una reserva de agua dulce la verdad muy que importante. Todavía no quiero opinar porque no vi. Claro, no sabemos de qué es el proyecto, pero sí están atentos ya los senadores para avanzar. Lo marcaron en la agenda ayer cuando hablé con Sáenz, cuando hablé con Jaldo, cuando hablé con lo poco que pude hablar. Seguro que los gobernadores, que son los que están resolviendo con el gobierno, tienen más el pulso de las cosas. Los senadores esperan lo que le digan. Que lo esperé hasta el último segundo, que ya venía todo y yo me quería esperarlo a Jalil especialmente. Te dijo eso. Lo de la agenda. Bueno, vamos a repasar también lo que fueron diciendo los diputados nacionales aquí en Diputados Televisión, porque están próximos, bueno, muchos a asumir, otros a esperar el momento de que se reconfiguren un poco los bloques, y es por eso que vamos a repasar lo que decía justamente Diego Juliano de Unión por la Patria de la provincia de Santa Fe. Estuvo en la bancada y habló del Congreso que viene y de las reformas que impulsa el Gobierno Nacional.
Yo diría muy importante. Ya los anteriores han sido de un cambio, le diría copernicano desde el punto de vista de las políticas públicas. El país viró fuertemente hacia otro proyecto, hacia un proyecto que nosotros pensamos que tiene mucha problemática con el trabajo, con la producción, con el desarrollo. Es decir, es un proyecto que nos parece que fue recesivo, luego fue a elecciones ese proyecto, y nosotros somos siempre muy respetuosos del resultado electoral, que marcan una fotografía de un momento. Ese momento hay que leerlo con serenidad, con humildad desde nuestra perspectiva del peronismo y desde el Frente Renovador, pero también es cierto que las cosas no cambian mágicamente de un día para otro por el hecho de que haya elecciones. Es decir, la economía real, la economía de fondo, la que tiene que ver con el desarrollo del país, con la producción, como decía, no cambió por el hecho de que un domingo haya un aval al plan económico, al plan del gobierno. Sigue el problema dando muchísimas vueltas sobre todo en lo social. En lo social digo que hoy, por ejemplo, marca lo de Whirlpool como yo diría, un dolor de cabeza enorme para el país, para el trabajo, para lo que significa el desarrollo de la Argentina. Digo eso como un tema del día. Bueno, sí, el tema desde la oposición es la economía real y cómo eso se va a ver reflejado en un presupuesto. Silvia, que tampoco se sabe si va a ser exactamente el dictamen que se firmó antes de que se terminen las ordinarias, o si será un proyecto diferente que haya que renegociar los consensos con la nueva composición de la Cámara de Diputados. El proyecto que va a entrar acá, que va a ser parecido al dictamen que salió, va a tener algunos consensos, pero en general va a ser un proyecto muy parecido al dictamen que estuvo circulando y que se firmó, digamos, y se negoció. Y que se negoció. Ahora se van a incluir algunos pedidos de los gobernadores. Y eso va a llevar a que el debate del presupuesto sea más acotado, que pueda ser en poco tiempo, ¿no? Que no requiera mucha participación o muchos encuentros de la Comisión de Presupuesto. Digamos, no va a haber invitados para nada. La idea es el 10 de diciembre abrir la comisión y tratarlo entre el 10 y el 11. No te voy a decir que el 10 van a sacar dictamen, pero van a empezar a tratarlo entre el 10 y el 11 para que los diputados nuevos también. Claro, sientan que participan de algún modo, ¿no? Que no está todo cocinado con el periodo anterior. Y la sesión sería el 16 o 17. O sea que ya eso va marcando el ritmo de que el Senado va a tener que sesionar entre las fiestas, porque la semana del 24 y la semana del 31 son semanas cortas, tienen 2 feriados en el medio con mucha circulación de ciudadanos argentinos que utilizan los mismos vuelos que los diputados nacionales. A lo sumo, no me lo dijeron, pero nadie descarta que si no llegan al 31, que el gobierno no prorrogue el presupuesto, pero que se vote el 2 como mucho. Ah, perfecto, perfecto. Así que se va preparando todo para tener un diciembre muy intenso. Vamos a seguir repasando lo que decía Diego Juliano de la provincia de Santa Fe de Unión por la Patria, en este caso, hablando justo de lo que decíamos, el presupuesto 2026. A mí el presupuesto no me gusta. El presupuesto que viene del gobierno no me gusta. Miren, es un presupuesto que está, en mi análisis, fundado en este modelo de país cada vez más recesivo, cada vez más, yo diría, yendo para atrás en el fomento y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Es un país es un presupuesto y es un país también, que a las provincias las dejó atrás. Nosotros somos representantes, yo soy representante de la provincia de Santa Fe. Santa Fe ha vivido y después lo vi en todas las provincias, sinceramente, ha vivido una retracción desde el punto de vista de la inversión pública enorme. Las provincias están a los manotazos y ese presupuesto no lo resuelve. Sucede que el diseño es completamente distinto a lo que nosotros pensamos. Acá tenemos un Ministerio de Destrucción del Estado, que está funcionando con una eficacia enorme. ¿El de desregulación se refiere? Sí, yo te digo, de destrucción. Es un ministerio avanzado, le diría con una gran visión quirúrgica de destrucción del Estado. Eso, por más que tenga una coyuntura
creo que no termina siendo así. Y después, la verdad que la visión colonia, yo sé que hay mucha gente que dice esto de la colonia, la gente más joven, lo de la colonia no lo tiene. Pero miren, esto de depender de un factor externo tan fuerte como el gobierno de los Estados Unidos, no con Estados Unidos, el gobierno actual de los Estados Unidos. La gente más joven no ve que sea otra cosa posible. Me parece que nadie se lo está diciendo. Bueno, estamos como ubicados históricamente en 1809. Estamos en este momento. Hemos retrocedido a 1809. Ojo que en la colonia a mucha gente le va bien. Sí, de hecho las provincias en la colonia le fue bien, en esa época. Más o menos, porque si ustedes se retrotraen a 1809 con el virreinato, la verdad que a los contrabandistas le iba bárbaro. Exacto, bueno. Eso era maravilloso. Ahora, a la industria nacional de aquel tiempo, se llevaban la lana y te traían el cashmere. Pero muchos lo venían a Inglaterra y estaban contentos. Para un sector. Sí. Para un sector, un grupito, un país de 5, 6, en este caso serán 10 millones. Entonces, estamos ahí. Y dependemos de cómo funcione ese sistema. Es muy lejano a todos nosotros. Tenemos que recuperar esa idea de identidad, de dignidad y de soberanía, que son palabras que si bien en la urna a lo mejor no han tenido el impacto que todos pensábamos, en el sentimiento argentino lo va a tener. Ahí está la discusión sobre el presupuesto 2026. Obviamente Unión por la Patria y el Frente de Izquierda son los principales opositores que van a quedar post recambio de los integrantes de la Cámara. Hay algunos otros espacios, como el espacio de innovación federal, de encuentro federal, que se van a reconfigurar. Había un proyecto también de dictamen en su momento del propio encuentro federal. Veremos qué pasa, porque hay que barajar y dar de nuevo. Si bien ya con las conversaciones que ha tenido el oficialismo, con el número que suma el oficialismo a partir del 10 de diciembre y las conversaciones que está teniendo con varios gobernadores que tienen diputados, va a llegar a las mayorías que requiere para poder sesionar y aprobar el presupuesto que envíe el oficialismo en los próximos días aquí a la Cámara. Nos vamos rápido a la pausa, la primera. Volvemos enseguida, que tenemos todavía un montón de información para compartir. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión.
Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Seguimos aquí en Pasos Perdidos y estamos aprovechando estos últimos días, antes de las extraordinarias, que empiece la actividad súper intensa, para hablar con algunos diputados de la Nación. Y es el caso del diputado que vamos a entrevistar en minutos, que de esta manera lo presentamos. Le damos la bienvenida a Esteban Paulón, diputado de Encuentro Federal del Partido Socialista en Encuentro Federal por la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido. Amanda Alma, Silvia Rascher, te saludamos desde acá, desde el piso. ¿Qué tal, Amanda, Silvia? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, aquí llegando ¿Cómo andan? al final de la semana, al final de las ordinarias. Primero que nada quería pedirte un balance de este año legislativo que fue atravesado con mucha intensidad en el Parlamento por la actividad también electoral. ¿Cómo evalúas este año de trabajo en el Congreso? Mira, Amanda, creo que fue un año muy positivo para el Congreso, porque la verdad es que frente a un gobierno nacional y a un presidente que, recuerdan ustedes, asumió hace 2 años de espaldas al Congreso, asumió llamándonos ratas, endeudadores seriales, degenerados fiscales, asumió desconociendo el rol, la legitimidad del Congreso. Bueno, frente a esa realidad inicial y a través de un trabajo muy paciente, de mucha escucha de las demandas de la sociedad, el Congreso logró construir una agenda que tenía que ver con los temas que la sociedad sintió que el presidente no estaba escuchando. Y lo digo en estos términos porque uno podría decir, bueno, el presidente finalmente ganó las elecciones, o la Libertad Avanza ganó las elecciones y se fortaleció dentro del Congreso. Sí, pero la gente también valoró y acompañó la actividad del Congreso cuando nosotros recogimos agendas como el financiamiento universitario, el financiamiento del sistema de discapacidad, el financiamiento del Garrahan y la emergencia pediátrica, e incluso también el tema jubilaciones, la recomposición de los saberes jubilatorios, más allá de que finalmente ahí no logramos juntar los 2/3 de los votos para insistir con las leyes que originalmente habíamos votado. También se derogaron algunos decretos que habían generado muchísimo enojo y muchísima dificultad en la sociedad, desde los fondos reservados de la CIDE hasta la eliminación del INTA o el INTI o los organismos de cultura. Entonces creo que el balance es de un año positivo del Congreso, donde a partir de la articulación muy plural, muy diversa, muy amplia de distintos sectores políticos, logramos dar respuesta a estas demandas que la sociedad fue colocando y que el gobierno no percibió, no logró ver. Y creo bueno, que lo que viene hacia adelante es un desafío importante, porque sabemos que hay una crisis de confianza de la población con muchas de las instituciones. El Congreso no escapa a eso, el Congreso, la justicia, el Ejecutivo, etcétera. Bueno, creo que hay un camino iniciado por el Congreso que esperemos que continúe en función de reconstituir un equilibrio de poderes, los roles que hay en una república, y obviamente el Congreso como la caja de resonancia de los temas que están discutiéndose en la sociedad. Esperemos seguir recogiendo esos debates en nuestros debates ¿Y parlamentarios. pensás que después de la elección de medio término hubo una reconfiguración en definitiva de la relación del Ejecutivo Nacional con el Congreso? ¿Esperás que eso se vea plasmado a partir de estos reencuentros con gobernadores por parte del Ejecutivo Nacional? A ver, hoy el gobierno, el Ejecutivo, el presidente tiene una enorme responsabilidad, que es saber administrar la victoria que obtuvo el 26 de octubre. Que no fue un cheque en blanco, que determina un Congreso donde es cierto que se polarizan
dos opciones, el oficialismo y el principal partido de la oposición, van a quedar con bloques muy similares. Todavía no sabemos cómo termina siendo la cuenta, porque más allá de los diputados y diputadas que ingresen a cada uno de los partidos, fruto de o producto del resultado electoral, también la política juega, hay diálogos cruzados, hay conversaciones, hay personas que se van sumando, van pasando un bloque al otro, a minuto está el poroteo a full, como se dice, pero la realidad concreta es que el gobierno tiene que no entrar en el análisis fácil de, bueno, esto fue un cheque en blanco, voy por todo. Acá hubo un mensaje de las urnas también que es dialoguen más. Nadie tiene la mayoría propia. Hay bloques en el centro, como el nuestro, en conjunto con diputados y diputadas que han ingresado por otras fuerzas, la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas, etcétera, que también estamos haciendo fuerza para generar un bloque de centro que pueda plantear por lo menos un esquema en los debates que permita que esto efectivamente sea así, que el gobierno no se lleve puesto todo y que podamos inclinar la balanza en un sentido de racionalidad. Bueno, ese es el Congreso que viene, ¿no? Con un gobierno que evidentemente uno tiene dudas de que efectivamente tome nota de esto, porque lo que se ve, por lo menos por las declaraciones, es más allá de esta acumulación tipo Pac-Man de diputados y diputadas sueltas que andan dando vuelta por ahí, también vemos permanentes anuncios que agitan que en diciembre quieren sacar todas las leyes, que bueno, digo, ¿Argentina necesita una reforma laboral, una reforma impositiva? Por supuesto. También necesita un debate sobre eso. No es que hay una recetita que trae el gobierno y que todos estamos de acuerdo con eso. Yo creo que hay temas como la semana laboral de 40 horas que hay que discutirlo en el marco de una reforma laboral. Bueno, el gobierno no la ha enunciado, espero que haya un espacio donde podamos ir a plantearla. Hay temas que tienen que ver con la agremiación. A mí me parece que a veces también nosotros somos muy críticos con el sindicalismo, la falta de renovación, hoy el silencio de muchos sectores sindicales frente a lo que son avances del gobierno sobre los derechos de los trabajadores. Bueno, yo no concibo una sociedad sin sindicalismo y sin agremiación sindical. Quizá hay formas nuevas, hay que fortalecer a los trabajadores, hay que pensar nuevos esquemas, pero no hay una sociedad sin agremiación sindical, porque si no las corporaciones llevan puesto a los trabajadores individualmente. Esto es obvio que el que es más fuerte nunca negocia en condiciones de igualdad por muy libre mercado que haya, ¿no? Por eso también se crearon y existen los sindicatos. En la reforma impositiva, por supuesto que yo quiero una reforma impositiva. Ahora, si la reforma impositiva va a ser bajar el mínimo no imponible de ganancias para que la gente que gana 800 lucas pague impuesto a las ganancias, por muy baja que sea la alícuota, y seguimos sin pagar, las personas que más bienes tienen siguen sin pagar bienes personales, los ejecutivos de la bolsa y de empresas siguen sin pagar IVA por sus ganancias en esos sectores. Bueno, si los sectores que más capacidad tienen no contribuyen y seguimos cargando, ampliando la base de aporte para que pague cualquier persona que tenga un empleo registrado, bueno, esa no es la reforma impositiva que yo creo que hay que discutir. Por eso hay que poner las cosas sobre la mesa, hay que discutirlas, hay que plantearlas, y eso requiere tiempo. No digo un debate de 100.000 años para que nunca salga nada, pero sí por lo menos escuchar a los distintos sectores, poder analizar técnicamente algunos temas. Mirá, terraplanismo ya tuvimos suficiente ayer con el show, el circo de las vacunas. Sí. Estos otros temas espero que venga evidencia, que se ponga sobre la mesa, que se pueda discutir, que escuchemos todas las voces y que nos tomemos, aunque sea un mes y medio, para dar un debate un poquito más en profundidad, porque son reformas que después impactan en la vida cotidiana de muchísimas personas. Y se va a equivocar también el gobierno si intenta sacar esto con forceps, comprando votos o ofreciendo cosas y teniendo una victoria pírrica en el Congreso. Porque después, cuando quiere implementar estas medidas, le va a ser muy difícil, va a agitar la calle, la paz social que dice el gobierno haber alcanzado se va a terminar quebrando por el malestar concreto de muchísimos trabajadores y trabajadoras. Así que habrá que ver cómo se maneja. Pues estamos también muy a la espera de ver con cuánta sabiduría y aplomo administra el gobierno esta confianza que le ha otorgado la sociedad. Diputado, ¿cómo ustedes ya tuvieron una primera reunión la semana pasada para intentar armar el bloque, digamos, de Provincias Unidas, sería, o el nombre que le elijan en el futuro? Y hubo algunas como diferencias, especialmente con los diputados Miguel Pichetto y Nicolás Mazzol. ¿Cómo viene el armado y quiénes estarían en ese bloque? Bueno, el bloque de Provincias Unidas recoge a la mayor parte de los diputados y diputadas que venimos de Encuentro Federal, más los que ingresan por Provincias Unidas,
que en líneas generales la mayoría de los partidos que conformamos Encuentro Federal participamos electoralmente en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en San Juan, en Santa Cruz, en muchas provincias, en el esquema nacional que planteó Provincias Unidas. Es cierto que hay alguna diferencia ahí en la conformación, como vos decís, con Miguel Ángel y con Nicolás Mazot. Yo espero que de aquí al martes o miércoles podamos avanzar en una conversación que nos permita que estemos todos, los diputados y diputadas, incorporados e incorporadas, reconociendo que es un bloque que va a tener las características muy similares a las de Encuentro Federal, porque muchos de nosotros venimos de identidades partidarias que tienen una trayectoria, venimos de 2 años de funcionamiento en el Congreso, donde también hemos sentado una posición y donde no la vamos a cambiar porque un gobernador o algún dirigente tenga un diálogo con el gobierno en determinado sentido. Lo que se trata del bloque es construir una agenda propia, construir una agenda de temas, poner en el centro de los debates temas que hasta ahora no han estado, que tienen que ver con el desarrollo productivo, con la energía, con la economía. Son temas que para nosotros son importantes y después obviamente darle la impronta que tienen que tener los otros temas que se vayan debatiendo en general. Ahora, nosotros si pretendemos que en ese bloque podamos coexistir el peronismo cordobés, el socialismo, la coalición cívica, el radicalismo más vinculado al espacio de Evolución y al espacio de Facundo Manes, tenemos que también entender que hay identidades muy fuertes, que hay identidades históricas, que hay que respetarlas, que hay roles que se han jugado y me parece que, bueno, que la conversación que tiene que darse de aquí en los días que nos diferencian hasta el martes o miércoles, donde va a haber que presentar la conformación de los bloques, tiene que ser un diálogo de mucha generosidad, de mucha amplitud, entendiendo y reconociendo esta nueva realidad y los nuevos actores y los diputados y diputadas que ingresan, pero también de alguna manera intentando integrar el mayor número posible de diputados y diputadas en el centro, porque eso también nos da fuerza a la hora de discutir la composición de las comisiones, a la hora de discutir cómo vamos a incidir en el debate parlamentario. Bueno, estamos en esa etapa de la conversación. Entiendo que hay buena voluntad y que espero que se pueda llegar a un acuerdo para ampliar aún más este bloque, que hoy a priori tiene 15, 16 integrantes, pero que creo que aspira a llegar a un número más cercano a 20 o un poquitito más. Ojalá lo logremos. Diputado, hacías una referencia recién a el encuentro que hubo ayer, impulsado por la diputada Marilu Quiroz, sobre las vacunas. Se hacen muchas actividades acá en el Congreso de distintos diputados, impulsados por distintos diputados, no es en el marco de una comisión. ¿Cuál es tu mirada respecto a que estas perspectivas aparezcan también como, bueno, inquietudes de algún legislador? Y yo creo que, obviamente, por supuesto, totalmente en contra, digo, no tiene ningún viso de un evento académico ni nada, y creo que también es un poco signo de los tiempos. Yo decía ayer en la comisión que me tocó el miércoles participar en un debate por la Ley de Libertad Educativa. Es una ley que es previa a la Ley 1420 de Sarmiento del año 1884. O sea, lleva a la educación argentina a un estado previo a la escuela normal. Imagínate vos el nivel de los debates. Y hace un paralelismo: en la década del 50 hubo un debate muy fuerte por la ley libre o laica, que era un intento de volver a incorporar la educación religiosa en las escuelas. Es parte de los contenidos de la ley de libertad educativa. Y justamente en 1957, en ese momento donde se dan esos debates que intentaban correr a la ciencia de la educación y volver a poner a la religión en el medio, se dio uno de los picos epidémicos de sarampión, ¿no? Y estamos ahora discutiendo nuevamente religión en las escuelas públicas y nuevamente un brote de sarampión, obviamente de menor escala, porque hay una parte importante de la población cubierta por la vacunación. Yo creo que fue importante que nosotros hayamos podido hacer un contraencuentro en el mismo momento que convocó el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, con sociedades científicas. Creo que el debate social y la reacción social es positivo en términos de que mayoritariamente la sociedad terminó viéndose obligado el ministro de Salud, que no habla de nada, que no responde por el fentanilo contaminado, que no habla de los recortes presupuestarios en su área, terminó teniendo que salir a defender la vacunación. El propio bloque del PRO, que es el bloque de la diputada Quiroz, que ya termina el 10 de diciembre su mandato, sacó una declaración, y varios diputados y diputadas que son bastante significativos en el bloque, Martín Yesa, vi alguna otra diputada también,
Fernández Molero, creo que estaba, varios diputados y diputados salieron a defender el calendario de vacunación, el plan de vacunación, que no, yo no, digo, hay libertad de expresión, hay marcos para hacer las cosas, por supuesto no es lo que más me gusta. Si a mí me tocara autorizarlo, posiblemente no lo autorizaría. Entiendo que es el pedido de una diputada y que el eje central eran las vacunas en el COVID y después abrió a otros temas. Ahora, la verdad es que creo que más allá de que obviamente no contribuye mucho a la imagen del Congreso que una persona sin remera esté pegándose imanes, porque supuestamente las vacunas no se imantan. Yo tenía ganas de bajar yo, digo, voy a bajar sin remera a ver si se me imanta algo. Tengo hasta la marquita de la vacuna, soy de la época en que nos vacunaban en las escuelas Sí. y tengo el sellito de la vacuna, así que digo, voy a ir con mi sellito de vacuna y a ver que seguramente no se me va a pegar nada. Quizá el calor ahí en el subsuelo hace que la piel transpire y se pegue algo. Pero bueno, me parece que nosotros a eso le tenemos que contraponer con la ciencia, con la evidencia científica y sobre todo agendándole al gobierno, por eso me parece importante que el ministro de Salud haya salido, agendándole al gobierno un refuerzo en las campañas que tienen que ver con vacunación. Sí. Yo he presentado un proyecto esta semana al respecto. Nosotros en la provincia de Santa Fe, el gobierno provincial inició una campaña de vacunación en las escuelas. Vamos a presentar una iniciativa similar para el nivel nacional. Garantizar la vacunación en la escuela, como era cuando nosotros éramos chicos. Vos entrabas a jardín de 4, jardín de 5, primer grado y te enchufaban la vacuna. Si hay un plan que es obligatorio, sobre todo porque uno puede pensar en la libertad de cada familia de vacunarnos a sus hijos. Yo no estoy de acuerdo, pero ponele, porque digo, también en educación y en salud hay que entender que el interés superior y el derecho es del niño o la niña, que es quien tiene que tener acceso a la educación y a la salud, no de los padres a educar o a inocular a sus hijos. Entonces ahí el Estado tiene un rol, obviamente, y creo que la escuela también lo puede cumplir. Bienvenido el debate, que ese debate sea productivo, que nos permita agendarle al gobierno la necesidad de incrementar la cobertura de vacunación. Argentina está con la tasa de cobertura más baja de vacunación en su historia. Es un efecto post-COVID en todo el mundo. Obviamente el gobierno le agrega sus errores propios y sus cuestiones propias, pero me parece que es un buen momento para volver a discutir la efectividad de las vacunas y traer al debate la evidencia científica. Diputado, ¿cómo usted cree que se va a llevar adelante la discusión del presupuesto? Porque allá hay muchos gobernadores que ya están hablando y respaldando al gobierno en la necesidad de tener el presupuesto votado antes del 31 de diciembre, para que no se tenga que volver a prorrogar el presupuesto votado en la época de Massa. Bueno, entiendo que 10 y 11 de diciembre, con la nueva composición de la Cámara, habrá una votación estarán las comisiones, la comisión de presupuesto fundamentalmente en diputados, que la idea es que la semana del 15, 16 de diciembre lo debatamos en el recinto y que eso obviamente luego vaya para el Senado. Ahí los tiempos están un poquito ajustados entre Navidad y Año Nuevo, ¿no? Pero entiendo que la idea es tratar de ir ya con un acuerdo para que el proyecto no tenga que volver. Yo te digo, Silvia, que me parece que independientemente del acuerdo de algunos gobernadores, tenemos que poner sobre la mesa que este presupuesto uno puede estar a favor o en contra. Es importante, obviamente, que el gobierno vote un presupuesto. Siempre es mejor tener presupuesto que no tenerlo y evitar las arbitrariedades. Ahora hay un primer punto que no podemos soslayar, que es cómo se incluyen las 3 leyes que votó el Congreso en este presupuesto. Me parece que es un primer punto. Si no hay una discusión sobre eso, si no hay una discusión de cómo se recompone el presupuesto para discapacidad, para las universidades y para el tema del sistema de pediatría, en cumplimiento de la ley, no recomposición arbitraria del gobierno. Hay leyes votadas y el gobierno las tiene que cumplir. Bueno, es muy difícil después seguir discutiendo el resto del presupuesto, pero bueno, veremos qué proyecto trae el gobierno. Hasta el que vimos nosotros, que tuvo los dictámenes en noviembre, no estaban incluidas estas leyes y no se habían tomado en cuenta. Veremos ahora si en la nueva versión, que conoceremos el 9, el 10, en la comisión, aparece, o junto con el decreto de convocatoria extraordinarias, veremos si aparece finalmente estas partidas incorporadas y a partir de allí se tratará de hacer un trabajo contrarreloj, obviamente, pero entendiendo que siempre es mejor que haya presupuesto a que no haya, ¿no? Tercer año sin presupuesto es complejo. El gobierno está en condiciones de hacer un esfuerzo para que el presupuesto contemple los temas de los que te comentaba, porque nosotros mismos de Encuentro Federal presentamos una iniciativa que tenía equilibrio fiscal
y tenía incluidas las partidas para estas leyes que votó el Congreso y era compatible una cosa con la otra. Muchas gracias, diputado Esteban Paulón, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Nos vemos seguramente el 3, porque va a ser el momento que van a asumir los nuevos diputados y las nuevas diputadas. Bueno, es una ceremonia también en algún sentido. También, obviamente, sí. Muy importante. Así que ahí estaremos el 3 desde las 11 en las múltiples sesiones que se han convocado. Sí, muchas gracias. Hasta cualquier momento, buen fin de semana. Gracias a ustedes, Silvia, Amanda, buen fin de semana. Diputado Esteban Paulón, dejó algunas definiciones, ¿no? Sí. Que las discusiones de reforma tanto tributaria como reforma del el régimen laboral requieren tiempo, lo vienen planteando varios de los opositores, no solo los opositores más duros, como podemos sintetizarlos en Unión por la Patria o en el Frente de Izquierda, sino también muchos aliados del gobierno, como los diputados del MID, también planteaban que era importante reunirse con los distintos sectores, dar un debate profundo, porque, bueno, si es una reforma que sale a medias, puede tener muchas consecuencias después en su implementación, su judicialización, la posibilidad de que si cambia el signo político en 2 años se reviertan algunas instancias. Tema importante hacerlos bien los diputados de Coherencia y del MID en la reunión con los gobernadores. Ah, sí, se habían reunido con el gobernador de Salta en su momento y estaban recuperando ahí la relación. Sí, estuvieron ahí dentro de la reunión, participaron de la reunión donde estuvo Jalil, donde estuvo Jaldo, donde... Sí. Vos me decías en la pausa que el oficialismo va sumando más diputados. Sí, exactamente. A su bloque. Sumó a la diputada Verónica Razzini. Verónica Razzini tenía un bloque llamado Futuro y Libertad, que se iba a quedar como un monobloque porque su compañero digamos que pertenecía al PRO, igual que ella, que se habían ido para hacer este bloque, termina su mandato. Entonces ella decidió hoy pasar a la Libertad Avanza. Si bien tuvo muchas ofertas de otros bloques, la quiso sumar Puyaro a Provincias Unidas, la quiso sumar el PRO nuevamente como parte de su bloque, pero ella ya venía teniendo... Desde que estaba en el PRO, ella llega al PRO de la mano de Patricia Bullrich. Entonces se suma como otros tantos diputados que vamos viendo a lo largo del tiempo, que venían también de ese armado nacional que tiene Patricia Bullrich, sumándose al bloque oficialista. Vamos a seguir con todos estos temas. Silvia nos preparó ya unas placas para conversar en unos minutos nada más, pero nos vamos a la pausa y volvemos en instantes. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones,
la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Y como les venimos contando aquí en Pasos Perdidos en Diputados Televisión, hoy es el último final día del periodo 143 de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación que inauguró el presidente el 1 de marzo. Esto es el periodo que va del 1 de marzo al 30 de noviembre. Luego, entre el 1 de diciembre y el 28/29 de febrero, según sea año bisiesto o no, solo el presidente de la Nación puede convocar con un decreto específicamente por temas particulares que quiere tratar y que no pudieron ser tratados en el periodo de sesiones ordinarias o que no pueden esperar hasta el periodo siguiente. Acá va a haber segura una discusión que se dé entre el oficialismo y la oposición. Lo escuchábamos a Paulón pidiendo tiempo para poder debatir los proyectos de reformas estructurales que impulsa el Ejecutivo Nacional. Y por eso Silvia nos trajo una serie de placas para que nosotros podamos cerrar un poco lo que ha sido este año 143, el periodo 143, año 2025, con los proyectos de leyes que se aprobaron y los debates que atravesaron a la Cámara de Diputados, donde, Silvia, este periodo estuvo hegemonizado, podríamos decir, por la agenda de la oposición, ¿no? A diferencia del año anterior, donde con la ley bases y la reforma impositiva que se hizo, el oficialismo tuvo todo la hegemonía de la agenda. Así que un año raro para ser un año de elecciones, digamos, de medio término, ¿no? Atípico. Sí, atípico porque hubo actividad cuando, por lo menos yo que tengo 35 años en la Cámara, nunca vi en un año electoral que haya tanta actividad. Pero impulsada principalmente por la oposición también. Por la oposición, porque alguna vez tuvimos actividad en la época del 2023, capaz que había algo de actividad, pero impulsada por el oficialismo. En este caso, impulsada por la oposición. Diferente fue lo que pasó en los 4 años del gobierno de Macri, donde Monzó cerraba la Cámara directamente. Como dijo un día Martín, no había manera de encontrar la llave, pero tenía como acuerdos para cerrar la Cámara. Sí. Así que, porque bueno, también muchos, hay debates parlamentarios que tienen que ver con que, bueno, como es otro poder, el poder legislativo tiene su propio ritmo y se espera que el Ejecutivo, en definitiva el Poder Ejecutivo, bueno, dialogue con los otros poderes de alguna manera y que en el periodo de receso los diputados y senadores se encarguen de hacer otras cosas más allá de legislar. Hay momentos donde el Ejecutivo necesita o decide convocar a los diputados y a los senadores para discutir determinados temas. Pero generalmente en los periodos de campaña electoral la actividad se resiente mucho, cosa que no pasó este año. Bueno, vamos a contarles a nuestros televidentes. La primera placa. La Cámara de Diputados terminó, digamos, hoy era el último día de hábil para poder sesionar, ya que las sesiones ordinarias se extienden hasta el 30 y como hoy ya es 28, ya no hay ninguna posibilidad de hacer ninguna sesión. Y así que terminó sin la famosa sesión de despedida. Sí, hubiese sido capaz que se hubiesen acordado un temario con proyecto de resolución y de declaración, digamos un temario light, capaz que se hubiese hecho alguna despedida a algunos diputados que estuvieron muchos años en la Cámara como Leopoldo Moró.
Sí, o Carlos Heller, ¿no? O Que también Carlos se van Heller. después de tantos años acá en la Cámara. Sí, pero nunca ninguno como Leopoldo. Moró está Leopoldo desde el 83 hasta en el ahora. 83, tuvo 26 años de estos 40. A través de diferentes partidos. Vino con el radicalismo y vino después cuando se sumó a los radicales K, como lo llamaban, y vino lo incluyó Cristina en las listas y fue un diputado muy importante para el peronismo. Muy valioso. Muy valioso para el peronismo, una persona que encaraba debates, que defendía las ideas en las que creía. Bueno, hoy terminó su mandato y la verdad que termina el 9 de diciembre, pero las sesiones ordinarias ya terminaron, y hubiese sido bueno una despedida. También se van diputadas como María Eugenia Vidal, se va Carla Carrizo, otra diputada que tuvo mucha actividad 8 años además en el Congreso. 8 años en el Congreso. Se va el presidente del Bloque Radical, Rodrigo de Lorero, tuvo 4 nada más. No tuvimos la sesión de cierre. Ya hablaremos algún día de desde cuándo no hay sesiones de cierre, pero vamos a concentrarnos en lo que pasó este año también. Bueno, hubo 13 sesiones a lo largo de este año. Hubo 13 sesiones. De las 13 sesiones, vamos a ir a la segunda placa, las 13 sesiones, la actividad este año estuvo, como vos dijiste al principio, monopolizada por la agenda opositora. El oficialismo solo pudo votar como como un proyecto de importancia la ratificación del DNU para avanzar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto fue este año? Este año, fue en marzo este año, 19 de marzo este año. A principios del año legislativo. Tuvo el respaldo de los bloques de Encuentro Federal, estuvo el respaldo, porque la verdad que lo votó con una mayoría muy importante, no de todos, porque nunca votaron juntos Encuentro Federal. Encuentro Federal, los gobernadores siempre votaron muchas veces a favor del gobierno, en cambio algunos otros diputados, como Natalia de la Sota, que todavía pertenecía a Encuentro Federal, y Paulón votaron en contra del gobierno. Entonces, y muchas de estas leyes que la oposición impulsó, me quería detener en este tema, fueron vetadas por el gobierno. Vamos a enumerar, si tenemos tiempo, las leyes que fueron aprobadas, insistidas, y aquellas que fueron vetadas y que el Congreso no las pudo insistir. Se aprobó la ley de discapacidad, la ley de emergencia pediátrica, que con especial hincapié en la situación del Garrahan. Como emblema, el Garrahan como emblema. Que es el principal hospital pediátrico de la Argentina. Sí. Y después se votó la ley universitaria. Estas fueron votadas, fueron vetadas y el Congreso insistió. Sí. Después se votó una ley para aumentar las jubilaciones. ¿Qué pasó con esa ley? El oficialismo pudo imponer su criterio de ratificar el veto porque la oposición, por 3 votos, no llegó a ratificarlo. A los 2/3 que necesitaba. Después... la moratoria previsional también. La moratoria previsional no se pudo ratificar. No se pudo ratificar. Pero sí se votó primero y después la vetó el presidente de la Nación. La vetó el presidente, pero no se pudo ratificar. Había sido votada muy lejos de los 2/3. Sí, con pocos votos, con 130, 130. No, 110. 110, sí, ni siquiera 129. Sí. No, ATN se votó, el presidente la vetó. La redistribución de los ATN por la participación en un proyecto que impulsaba los gobernadores. Que cambia el sentido que tenía de esa partida, pues esa partida está para emergencia. Eso el gobierno lo vetó y se iba a insistir acá en la Cámara de Diputados, se insistió en el Senado, pero no existían los votos. Y lo que quedó pendiente fue la de los combustibles. No, combustibles directamente se rechazó, no quedó pendiente. El pendiente que no se trate, el oficialismo... No se logró tratar. Se trató, pero se rechazó con 126 votos y se necesitaban 129, porque era una ley que vincula, como dice la Constitución, cambiaba el reparto de la coparticipación y necesitabas 129 votos. Eso es lo que pasó este año a lo largo del Congreso. El oficialismo tenía muchos dictámenes, pero no los llevó al recinto. Vamos a nuestra placa
número 3. Con la nueva, vamos a hablar un poco de lo que va a pasar. Con la nueva composición que tendrá la Cámara de Diputados, desde el 10 de diciembre, La Libertad Avanza buscará recuperar la iniciativa que perdió en abril de este año y podrá avanzar en la sanción de un paquete de leyes claves para el gobierno. Vamos a nuestra siguiente placa. Vamos a hacer acá una modificación porque yo cuando hice las placas eran 91 y se sumaron, son 92. Y el bloque de Unión por la Patria tiene hasta el día de hoy 97. Porque, voy a explicar por qué digo 97. Porque el diputado Puntano, que va a asumir el miércoles, dijo por las redes sociales que no se iba a incorporar a Unión por la Patria, pero por ahora no hay ninguna comunicación formal al bloque Unión por la Patria que no se vaya a incorporar a ese bloque. Y así que por ahora tiene 97. Y es probable que el lunes el gobernador de Catamarca anuncie su decisión de irse, es lo que anda, por lo menos trascendió. Radio Pasillo está muy fuerte esa Radio conversación. Pasillo está muy fuerte, el gobernador se lo ha dicho a funcionarios del gobierno, se lo ha dicho a algunos periodistas, pero hay que esperar a que sucedan los hechos. Por eso yo digo 97 hasta el día de hoy. Hasta que no se vota la ley no está aprobada. Exactamente. Y esto es así, es muy probable que sumando 1 o 2 diputados más, La Libertad Avanza quede como primera minoría. Le gane en esa posición, que hoy tiene 5 de diferencia, que son muchos más de los que podrían emigrar del bloque. La única manera que llegue a la primera minoría es que haya una ruptura en Unión por la Patria. ¿Qué implicaría eso? Que vos tendrías la vicepresidencia primera, además de la presidencia, la vicepresidencia primera, y quedaría para Unión por la Patria la vicesegunda para Cecilia Moró. Hasta el día de hoy queda Cecilia Moró como vicepresidenta primera. Y tendrías un diputado más por comisión. Eso se va a develar todo, les digo a nuestros televidentes, el 3, porque el 3 se va a votar las autoridades y ahí van a tener que estar definidos ya los bloques. Por eso, más allá de que asuman ese mismo día, un rato antes los nuevos diputados y diputadas, bueno, cuando veamos que haya que votar y que sea la propuesta la presidencia del bloque y la vicepresidencia primera para el oficialismo, van a tener ahí todos los que vieron este programa la clave de que lo que pasó es que tiene más diputados el bloque. ¿Quién tendrá la vicetercera? Hoy por hoy, con los diputados que habría hoy, le correspondería al PRO. Pero es probable que alguno lo supere al PRO, con 17. Otro bloque lo pueda superar. Alguno de estos bloques de Encuentro Federal, de Innovación Federal, Provincias Unidas, como se llamen. País Federal. Se llama País Federal ahora. No, se llama, no. Dijeron ayer que ese era el nombre que estaban barajando. El Encuentro Federal podría llamarse Provincias Unidas, esa es la decisión que tenían. Vamos a ver si quien tiene más votos va a tener la posibilidad de tener la vicepresidencia tercera. Perfecto. Eso para develarse el miércoles. Y ahí también sabremos, obviamente, que si vos tenés la primera minoría, tenés mayor capacidad de bancas en las comisiones. Pero además, después en ese miércoles se tiene que definir si se le va a dar la delegación al presidente de la Cámara para armar las comisiones, lo que se hace siempre, o se le va a imponer algunos criterios. En el 2023 se le impuso que tenía que ser por bloque y de acuerdo al sistema DONT. Vamos a ver si esta vez va a seguir siendo por bloque, porque si no es por bloque, y Unión por la Patria arma un interbloque, consigue más cantidad de diputados para las comisiones. Vamos a esta otra placa donde nos explicás la convocatoria del gobierno a las sesiones extraordinarias. El gobierno convocará a sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre. Algunos dicen que va a terminar el 31 y algunos dicen que la podría hacer directo hasta el 28 de febrero. Hay que esperar el DNU. Hay que esperar. Y si no, lo podría hacer entre la segunda convocatoria a partir del 1 de febrero hasta el 28. ¿Y cuáles son los temas que se van a tratar? Ley de presupuesto en diputados, inocencia fiscal, y en el Senado posiblemente la ley de reforma laboral. Ese es más o menos el esquema. En nuestra placa número 6 explicamos que diputados va a tener como eje de su debate la ley de presupuesto en base al dictamen que se había sacado acá. Ahí el gobierno va a habilitar el tema y ahí hay que ver el oficialismo que
cuál es la idea que tiene y qué temas va a incorporar dentro de ese dictamen. También Y está la reforma del tema Código de- Penal, ¿no? Que por lo menos impulsan pero por ahora. pero eso entraría por el Senado. Está bien, pero estaría dentro de la convocatoria extraordinaria. Digo, por la lista de temas que vos habías puesto también en la placa. Sí, y del de inocencia fiscal, que sí está para votarlo ahora en diciembre. ¿Ese proyecto de inocencia fiscal tiene dictamen? No, No tiene dictamen. Pero sí ya ingresó en la Cámara de Diputados porque todos los proyectos que tengan que ver con modificaciones tributarias tienen que entrar por la Cámara de Baja. Diputados. Bueno, ese proyecto entró, nunca se trató en comisión, nunca. José Luis Espera abrió la comisión para tratar de ese tema. Se empieza a tratar, cuando estuvo hablando de presupuesto, el titular del ARCA fundamentalmente explicó sobre esa temática y explicó por qué necesita el gobierno que se apruebe esa ley. Para alivianar los miedos que tiene la gente por la historia argentina de sacar los dólares del colchón. Sí, los que tengan, porque a que esta altura ya veremos quién puede sacar algún dólar del colchón. Mucha gente los gastó en deuda, posiblemente. Claro, sí, y en la manutención de la vida cotidiana. Y decías, tenés una placa más, ¿no? Que tiene que ver con los temas específicos de acá de la Cámara. No, sí, recién la que estuve explicando, presupuesto y la ley de inocencia fiscal que necesita dictamen. En el caso de la ley de inocencia fiscal son 2 comisiones, presupuesto y legislación penal. O sea que legislación van a tener que conformar varias comisiones. Presupuesto seguro. Seguro también asuntos constitucionales. Y después legislación general. Penal. Legislación general en general. No, dicen que no. Dicen legislación que no. penal para estas primeras leyes. ¿Y para la reforma laboral no va legislación del trabajo? Legislación del trabajo, pero va a ser después porque la va a tratar el Senado, entonces no hay apuro. Puede conformarse después de Navidad y después de Año Nuevo. Sí. En el verano. Me dijeron un chisme, pero no sé si es cierto. Vos no digas la fuente, tirá el chisme y ya. Que hay que ver, la Comisión de Legislación del Trabajo estaba conducida por Martín Tetaz. Que terminó su mandato. El oficialismo podría dársela a algún aliado. Hay que mirar los bloques de Innovación Federal y que Provincias queden Unidas, constituidos para que pero lleven adelante algún el aliado debate. que esté a favor de que no esté en contra de la reforma. No, me imagino. No se la va a dar a UP, a eso voy. Bueno, por ahí Esteban Paulón, que dice que hay que discutirlo durante un mes, por ahí tampoco se la dé a alguien como Esteban Paulón. Alguien que la quiera sacar no los la cuentan reforma un dentro poco de más los aliados. Alguien que saque las reformas más rápido. Bueno, pero todo eso se va a ir develando a partir de la semana que viene. Estamos todos muy ansiosos haciendo F5 a ver si se actualizó el boletín oficial con el decreto que convoca extraordinarias, no solamente porque tenemos que organizar nuestra vida de acá a los próximos meses, sino para calmar la ansiedad sobre los temas que se van a estar tratando en el recinto. Así que gracias, Silvia, por esta información. Y ahora quiero aprovechar e invitarte a vos, ya cerrando un poco el programa, y a toda nuestra audiencia para que vengan al Congreso de la Nación, porque están las visitas guiadas. Sí, son muy buenas. Visitar individualmente el Congreso de la Nación. También pueden las escuelas venir a visitar. Vienen muchos chicos, generalmente los lunes y viernes están muy cargados de escuelas que vienen a ver el Congreso, pasan por la Cámara de Diputados. Y esto que estamos viendo es una nueva galería que estaba históricamente, pero se puso en valor. El Congreso ya desde el 2011 viene en un proceso de restauración y de recuperación de los distintos espacios. Se ha recuperado un lugar muy hermoso que se llama Bajo Recinto, que no es de acceso público, que es el lugar donde están en general los diputados en el contexto de las sesiones, pero que era un viejo espacio que había quedado abandonado durante muchos años porque el Congreso no solo fue cerrado durante la última dictadura y las dictaduras anteriores, sino que muchos espacios fueron abandonados, digamos, del acceso público y se fue invirtiendo muchos recursos en la partida presupuestaria del Congreso. Viene esta partida para la recuperación y la puesta en valor de todo el recinto y de todo el Congreso. Esta galería está en el primer piso, digamos, balconea a el Salón de los Pasos Perdidos, que muchas veces los televidentes habrán visto en las entrevistas. Es el lugar donde pasan el presidente cuando viene a inaugurar las sesiones. Es un lugar de mucho tránsito, comunican las dos cámaras. Y armaron esta parte, que es un recorrido por la galería de los presidentes del Museo Legislativo, de los presidentes del Congreso y de los presidentes que... ¿Se entra por el segundo piso? Se entra
por el segundo piso de la Cámara de Diputados, del Palacio, exactamente. Sí. Se ingresa primero al primer piso donde está Pasos Perdidos y el recinto. Sí. Y el Salón Delia Parodi. Se puede ver desde abajo el balcón de esta galería, pero después, para verlo en detalle, marcado en distintas épocas, una iniciativa de la Dirección de Cultura de esta Cámara organizaron estas instancias que son 7 momentos o 7 puntos que recorren desde la Confederación Argentina y la instalación del Congreso Nacional hasta nuestros días, con la recuperación democrática, con algunos objetos, además de la foto de cada presidente en cada periodo de sesiones ordinario. También está algún objeto, hay algunas pipas, hay algunos cuadernos, hay constituciones de algunos momentos que han pertenecido a distintos presidentes de la Cámara. Ya se inauguró, se puede visitar, está dentro ya de la visita guiada, así que quienes vengan a partir de ahora al Congreso, quienes ya vinieron pueden volver, porque siempre es lindo volver, pero con la Noche de los Museos se incorporó también esta otra dimensión. Ahí vemos un bastón, vemos unos guantes, unas galeras, unos gemelos, parte de la indumentaria que se exhibía, que usaban, que era la moda en otros tiempos, el bombín, los distintos elementos que van cambiando con las distintas etapas de la vida política de la Argentina, ¿no? Atraviesa cultura, política, moda, también nos lleva a viajar a la historia y reconocer de puño y letra varias de las anotaciones que han tenido las autoridades de esta Cámara, que es una manera muy linda también de reconocer el valor que tiene el Congreso de la Nación en la vida política argentina y en la vida también cultural argentina. Mirá, las espadas ahí en los tiempos de Irigoyen, donde se batían a duelo algunas personas, entiendo que algunos legisladores también, y acá las fotos más modernas, ya, lo más actual. La presidenta de la Cámara, la única mujer que fue presidenta, Cecilia Moró, que ahora es vicepresidenta, y todas las autoridades. Mirá, su padre, fue presidente entre el final del gobierno de Raúl Alfonsín y cuando asumió Carlos Menem. Exacto, y algunas imágenes más. En Pasos Perdidos, en general, hay algunos elementos muy interesantes que son de la historia, ¿no? Está el mecanismo de votación que se hacía con unas llaves, están los cuadros que recuerdan también las primeras asambleas. Así que les recomendamos, vengan, hay muchos horarios, visitan la página de la Cámara de Diputados y ahí van a poder acceder. Es de entrada libre y gratuita y es una gran actividad para hacer ahora que termina también el ciclo lectivo. Gracias, Silvia, por este viernes y por toda la información que has traído. Sí, seguimos haciendo historia y seguimos en la semana que viene. Con nueva composición de la Cámara ya. Nueva composición de la Cámara. Bueno, veremos cuántos son la semana que viene. Hacemos las cuentas nuevamente y empezamos a hablar. Reseteamos. Volvemos a hablar del presupuesto, ¿está bien? Me parece perfecto. El nuevo tema que aparece en la agenda, a ustedes les recomendamos que sigan aquí conectados con Diputados Televisión. Nos reencontramos el lunes, 16:30 con Pasos Perdidos, pero desde las 11 con toda la información en Diputados Televisión. Chao. De noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra